Hola a todos, bienvenidos a nuestro video número 9 de contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Toca el turno hablar hoy acerca de culpabilidad, otra vez, pero hablaremos acerca de los elementos negativos que integran la culpabilidad o que se hacen presentes, que se pueden hacer presentes cuando estudiamos la culpabilidad. Recordemos, los elementos negativos son situaciones que vienen a excluir el elemento de que se trate. Por ejemplo, cuando aparece un elemento negativo en la culpabilidad, hará que la culpabilidad desaparezca como elemento del delito, lo que tiene luego como consecuencia que excluye la calidad de delito, ¿no? Entonces, todos los elementos negativos impiden que el Estado pueda llevar a cabo un reproche efectivo de naturaleza penal, puesto que inhabilita el carácter delictivo del supuesto que se ha desarrollado. Cuando hablamos acerca de los elementos negativos de la culpabilidad, tenemos que recordar cuáles son aquellos elementos de naturaleza positiva. Los elementos de naturaleza positiva dijimos que son la capacidad de culpabilidad, también denominada imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la posibilidad de haber ajustado su comportamiento al margen de licitud o la exigencia de un comportamiento distinto. Uh, Cada uno de estos elementos positivos tiene una contraparte de naturaleza negativa que lo excluye. Por cuanto es al primero de los que hemos mencionado, es decir, la capacidad de culpabilidad, también denominada imputabilidad, el elemento negativo es la inimputabilidad. Y esta tiene que ver con aquellos dos subelementos de los que habíamos hablado en otra ocasión, en un video anterior. Eh, la mayoría de edad y la capacidad de representación efectiva de la realidad por una sanidad mental, por una sanidad intelectual. Pues bien, el primero de los supuestos es en realidad muy sencillo de poder apreciar cuando sucede el caso, cuando no sucede, puesto que se trata de un estado absoluto, o se es mayor de edad o no se es mayor de edad, o se tiene 18 años cumplidos o no se tiene 18 años cumplidos. Entonces, de manera muy sencilla, se es inimputable cuando no se ha cumplido la mayoría de edad, cuando aún no tienes 18 años cumplidos, por el primero de los subelementos que integran a la capacidad de culpabilidad. En cambio, el otro subelemento tiene mayores complicaciones para su estudio, puesto que la representación efectiva de la realidad a partir de la salud intelectual, a partir de esta sanidad, eh, no es un estado absoluto. Eh, la ciencia médica, psiquiátrica, la clínica propia de estas disciplinas nos han enseñado que las posibles alteraciones o afectaciones que una persona puede sufrir en el intelecto no necesariamente están condicionados como un supuesto de naturaleza absoluta, eh, ni por su gravedad, ni por su temporalidad, puesto que puede ser que se desarrolle en momentos o episodios de lucidez y episodios de ausencia, o que la afectación sea tan severa que definitivamente impide comprender la realidad, o que sea menos grave y pueda comprender la realidad y coexistir con otras circunstancias, ¿no? Pienso hipotéticamente nada más como ejemplo en la película Beautiful Mind, eh, Una mente maravillosa, su traducción al español, en la que Russell Crowe me parece que es el protagonista, que interpreta a John Nash, un economista, eh, luego ganador del premio Nobel, eh, tiene un problema de esquizofrenia, en el que algunos personajes de su vida cotidiana son producto de su enfermedad y los representa de manera efectiva él en su contexto de realidad. Sin embargo, eso le impide una comprensión efectiva del resto de los elementos que integran la realidad. Cuando es diagnosticado y medicado, en cambio, se nos dice en la trama que el medicamento ralentiza su intelecto, le impide pensar de manera efectiva, pero le permite comprender lo que en realidad está pasando en el mundo real. Entonces, esta situación es
complicada, es muy, muy compleja por cuanto no nosotros como abogados, como juristas, no tendríamos la posibilidad de resolver los casos en los que sí o no una persona se representa de manera efectiva la realidad. Pensar esto en el contexto de la teoría del delito, desde luego, tiene que ver con una planificación procesal. Si esto se lleva a cabo para desarrollo de un proceso real, de un proceso verídico, de una causa judicial, luego este elemento, entonces, si se ataca por la existencia del elemento negativo para inhabilitar la culpabilidad y con ello inhabilitar el reproche punitivo, deberá de ser acreditado fehacientemente por un especialista de la disciplina médica o psiquiátrica que nos ilustre a nosotros, los partícipes procesales, las partes y el juzgador, sobre esta condición que le impida entonces representarse de manera efectiva la realidad. ¿Sí? El siguiente de los elementos, que es el conocimiento de la antijuridicidad o la conciencia de la antijuridicidad, tiene por elemento negativo al error de prohibición o el error respecto de la prohibición. Em, el error comprendido como un conocimiento falso de la realidad, que para este contexto particular debe de ser insuperable, debe de ser tan contundente y grave que no pueda la persona que lo padece librarse de él de manera sencilla, de manera normal, con una simple reflexión o una simple conciencia llana, ¿no? Sino que necesitaría de un proceso tan grande y tan fuerte de comprensión o de recomprensión, más bien de nueva representación del supuesto, que implicaría un cambio dramático de su vida y de su conciencia respecto del mundo. El error respecto de la prohibición es complejo también, porque nos habla acerca de que una persona debería no comprender el carácter ilícito del perdón, del comportamiento que está desarrollando. Claro, es posible, pero solamente en determinadas circunstancias. Viene a mi mente el recuerdo de un caso concreto en el cual nos tocó participar, en el que una persona, una mujer de aproximadamente 65 años de edad, fue acusada por el Ministerio Público luego de un proceso de un proceso en aquel entonces de averiguación previa y su consignación a un juzgado penal en el que solicitaba con esta consignación una orden de aprehensión por el delito de robo. Era además un robo calificado porque había ingresado a un sitio cerrado, a un determinado lugar. Era, era, era un tema complicado porque eh, la persona, bueno, de avanzada edad, 65 años de edad, en realidad había tenido una socialización no urbana. Esta persona era una mujer, vivía en una comunidad, en una ranchería y en aquel lugar, originaria de aquel lugar, muy pocas ocasiones había ido a la ciudad, puesto que su marido, por algunas costumbres, tenía por cierto que la mujer estaba hecha para su casa, para el hogar, para la cocina, para la iglesia y para cuidar a los niños, ¿no? Entonces, básicamente, un par de ocasiones solamente había salido de la comunidad. Y tenía una circunstancia muy curiosa, que en esta comunidad había una hacienda que producía diferentes productos agrícolas y que luego de la producción, particularmente luego de la recolección que la finca hacía de los productos, de muchos años existía el permiso de que los miembros de la comunidad entraran a lo que se le denominaba la pepena, que es básicamente la recolección de frutos o de productos que no fueron seleccionados por el titular de la finca, quizá porque no cumplían con condiciones este,
de calidad, de desarrollo, o se trozaron, o alguna circunstancia, sobrantes básicamente, ¿no? Que en alguna manera ayudaban a la economía de las familias propias de la comunidad. Pues bien, esta mujer tenía por práctica siempre, cada que había cosechas, entonces ingresar a aquel sitio, a los terrenos de la finca, a los terrenos de la hacienda, para hacer este tipo de recolección. Una ocasión lo hizo de esa manera y llevaba con ella algunas piezas de lote, de piezas de maíz. Y para ese entonces había habido cambio del titular, se había vendido a la hacienda y el nuevo dueño llegó justo en el momento en el que encuentra a la mujer, ¿no? Se da cuenta que está en el interior de sus tierras tomando parte de la cosecha y esta persona llama a la policía va hasta el lugar, le toman la denuncia, se formaliza ante el Ministerio Público, se entrevistan con la persona, se sabe quién es la persona, toman entrevistas o declaraciones testimoniales en aquel entonces, como se le llamaba, ¿no? En averiguación previa a trabajadores de la finca que dan información sobre la señora, sobre el paradero de la señora y sobre el comportamiento que desarrolló y es consignada penalmente. Insisto, estas denominaciones son propias del momento histórico al que me estoy refiriendo en el que se desarrolló este asunto y se pidió una orden de aprehensión para que fuera detenida por el delito de robo calificado. Esta mujer, por cierto, tiene que toda su vida ha tenido el permiso del patrón, del dueño de la hacienda, de poder llevar a cabo este acto de pepena, este acto de auxilio, ajá, entre miembros de la comunidad para el sostenimiento económico. Y desde luego que no se representa por ilícito el comportamiento que desarrolla. Si lo ha hecho por 65 años de vida, ¿qué circunstancia le habría de manera efectiva cambiar o modificar el pensamiento? Ojo, no estamos hablando de un supuesto de ignorancia, sino un supuesto de comprensión del carácter ilícito. Cuando este comportamiento de manera recurrente ha sido permitido porque el dueño de la hacienda así lo había deseado, ajá, no se tiene por ilícito. No es que la señora ignore que robar es ilícito, sino que particularmente su comportamiento no es ilícito al estar permitido por el dueño de la hacienda. Es este el caso del error respecto de la prohibición. Podemos advertir entonces que se trata de situaciones particulares en las que se debe comprender que que tu comportamiento particular no tiene el carácter ilícito, aunque esto es un error, pero debe de ser un error insuperable por las circunstancias, por las condiciones que circundan, ajá, el desarrollo del comportamiento y a la persona particularmente, porque recordemos, aquí en el momento de culpabilidad estamos haciendo un estudio de situaciones objetivas de la persona, ajá, de la persona en el momento en el que desarrolla el comportamiento. Luego, cuando hablamos acerca de la posibilidad de haber ajustado su comportamiento al margen de licitud o la exigibilidad de otro comportamiento, eh, se nos hace presente el estado de necesidad exculpante. Incluso hay algunas otras, hay algunas legislaciones y también hay algunos teóricos, algunos doctrinistas que nos explican, según la legislación, así tendrá que ser, que en este momento cabe no solamente el estado de necesidad justificante, sino por ejemplo el estado de emoción violenta o también el miedo insuperable. Pero nosotros nos referiremos particularmente al que es más generalizado, que aparece en las legislaciones, el estado de necesidad exculpante, y que tiene que ver con unas circunstancias tales que la persona que desarrolla el comportamiento sufre en su intelecto, sufre en su vida, sufre como condicionamiento en ese momento que le impide realizar otro sino este comportamiento. Aquí hay un límite muy cercano entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad exculpante. Muchos
de los teóricos del derecho penal, muchos de nuestros profesores han insistido en que el punto de diferenciación entre uno y otro tiene que ver con el tipo de bien jurídico de que se trata. Es decir, si se tratan de bienes jurídicos iguales que se hacen presentes, será uno el estado de necesidad este, exculpante, y si se trata, y si fueran bienes jurídicos diferentes o de menor valía, será otro el estado de necesidad justificante, por ejemplo. Bueno, sobre este particular incluso ha habido o hay teorías, ¿no? Una teoría que atomiza y posibilita la existencia de los dos, y una sintética incluso que referiría que se trata de un único estado de necesidad. Lo que nosotros particularmente consideramos es que cuando de manera sistemática realizamos un estudio respecto de lo que pasa en torno del delito, las bases fundamentales nos ayudan a resolver, para poder diferenciar y para poder romper estas especies de simbiosis que pareciera suceden en los casos límite. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el estudio de tipicidad y el estudio de antijuridicidad, dentro del estudio de antijuridicidad, el estudio del estado de necesidad justificante, tienen que ver con el estudio del comportamiento. Es decir, tienen que ver en estricto sentido con situaciones de índole fáctico, ajá, del procesamiento de actos, de la realización de actos, del hecho mismo. Situaciones que tienen que ver con el hecho. Empero cuando estudiamos la culpabilidad y dentro de la culpabilidad el estado de necesidad exculpante, lo que estudiamos son condiciones del sujeto. Claro, condiciones del sujeto con motivo de las cuales desarrolla el comportamiento, pero no el comportamiento por sí mismo. Diferenciamos el estado de necesidad justificante en una situación de riesgo. Pasa que en el estado de necesidad exculpante no necesariamente debe de haber una circunstancia de riesgo, sino quizá una apariencia de circunstancia de riesgo que objetivamente no es visible, pero que la persona que lo está padeciendo la representa como tal. Y no hay una circunstancia objetiva que de manera efectiva le haga creer o le haga entender que no lo sucede. Si podemos diferenciar el objeto al cual se está refiriendo nuestro estudio en el momento sistemático al que nos estamos refiriendo, podremos de manera más efectiva separar la existencia de uno y del otro. Insisto, somos partidarios de aquellos que consideran que el estado de necesidad justificante no tiene que ver con la diferencia o no tiene que ver con la calidad de bienes jurídicos a las que se refiere, porque esa sería una situación objetiva que recae sobre el comportamiento. Ajá. Tiene que ver con condiciones que están o no presentes en el sujeto en el momento en el que se desarrolla el comportamiento. Insistimos, las bases generales para el estudio de estos elementos son las que deben de resolver estas problemáticas. Recordemos entonces que los elementos negativos de la culpabilidad son tres también, con relación particularmente a cada uno de los elementos positivos. Respecto de la imputabilidad, la inimputabilidad; respecto de la conciencia de antijuridicidad, el error de prohibición; y respecto de la posibilidad de haber ajustado su comportamiento al margen de ilicitud, el estado de necesidad exculpante. Con esto llegamos al fin de nuestro video número 9, culpabilidad, elementos negativos, en estos contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Les agradezco su tiempo y nos vemos en un próximo video.